Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en las diferentes organizaciones en el mundo y en México que están siguiendo, muy agradecido mi persona, que están siguiendo estos seminarios que pretenden dándole forma a todo lo que llamamos medicina integrativa, medicina alternativa, complementaria, tradicional, etcétera. Este es el tercer de los seminarios relacionados al tema y el día de hoy vamos a tocar un tema que considero fundamental, que es el tema de la dualidad mente-cuerpo. Vamos a platicar sobre esta discusión eterna que, que viene no solamente desde las tradiciones ancestrales, sino desde las bases de lo que es la medicina moderna, con los griegos. Por ejemplo, Platón decía en su Fedón que el alma quedaba atrapada en un cuerpo. Esta idea ha sido defendida y matizada por innumerables filósofos. En cambio, Aristóteles decía que el alma no puede ser sin el cuerpo, ya que el cuerpo está a la forma del alma. Posteriormente a ellos, durante la Edad Media, San Agustín, en el siglo V, manifestaba de alguna manera que el alma era algo diferente que el cuerpo. Y hablamos de alma, acuérdense que psique, que le da base a la palabra psicología, significa alma, ¿verdad? San Agustín decía que el cuerpo era la vasija donde el alma llegaba. Y esto dio lugar a muchas interpretaciones en donde el cuerpo tenía poca importancia porque había más importancia del alma. El cuerpo era sujeto inclusive a mortificación, ¿verdad? Todavía hay algunas escuelas cristianas que mortifican el cuerpo a través de la flagelación o el uso de silicios, etcétera, para controlar las pasiones del cuerpo, ¿verdad? Porque lo que importa es el alma. Sin embargo, San Agustín, también teólogo, en el siglo XIII, tuvo una visión más aristotélica y manifestaba que el alma le daba forma al cuerpo, ¿sí? Y que no podíamos conceptualizar al cuerpo sin la existencia del alma, ¿sí? René Descartes, en la época de la Ilustración, en el periodo de Ilustración y en sus libros, sobre todo en su libro de Meditaciones, habla sobre este dualismo y él dice que existen dos tipos de sustancias, una pensante y una extensa, es decir, abre la puerta nuevamente a la separación cuerpo-mente y que ha dominado en forma importante a la medicina moderna a lo largo de mucho tiempo. De tal manera que, como ustedes saben, en el desarrollo de las disciplinas científicas, la física era la máxima de las disciplinas y todas se querían parecer a la física. Entonces, algunas se fueron separando en el área de las ciencias más materialistas, por decirle de alguna manera, y las ciencias más filosóficas. Por eso es que encontramos que existe la carrera de psicología y existe la carrera de medicina, ¿verdad? Que claramente manifiesta este dualismo mente-cuerpo en el que nos vimos inmersos en el mundo occidental, ¿sí? Y en la medicina moderna. Las teorías actuales de sistemas, von Bertalanffy escribe su libro de teoría de sistemas y de ahí vienen una serie de desarrollos como el modelo de cibernética y otros modelos de sistemas complejos que hablan más bien de que todo está interconectado y de que todo influye, cada parte del sistema influye en otra parte del sistema. Entonces se empieza, aún desde la ciencia moderna, a romper este dualismo cartesiano mente-cuerpo.
Es muy interesante y voy a tocar primero la medicina moderna. Espero no tener algunos aspectos muy técnicos, pero es importante reconocer que a pesar de que decimos en la medicina moderna que nuestras bases son en Hipócrates, este, en realidad desdeñábamos mucho el aspecto emocional como el origen de la enfermedad. Y fue hasta hace pocas décadas que se empieza a hablar, porque acuérdense que la medicina es materialista, entonces si no era demostrable claramente a nivel molecular, a nivel de mecanismo de acción fisiológico o bioquímico, alguna hipótesis pues no era existente. Entonces, hace algunas décadas empieza a emerger una disciplina que empieza a tomar en cuenta en la medicina moderna que las emociones tienen un aspecto importante en la enfermedad. Cuando hablamos de psique o mente, la dividimos normalmente en conducta, pensamiento y emoción. En el aspecto emocional, por ejemplo, Solomon desde el 64 empezó a hablar donde las emociones tenían impacto en la fisiología del cuerpo, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Y se abre en ese momento un gran campo de interés en la ciencia que hoy en día le llamamos psiconeuroinmunología, que ha ido definiendo que los aspectos que suceden a nivel de la mente y del sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, eh, lo que hemos llamado el sistema del estrés, ¿sí? Va a influir a través de ciertos núcleos a nivel del hipotálamo. Prácticamente hay un núcleo muy importante que se llama núcleo paraventricular dentro de los núcleos hipotalámicos, que es, por decirle de alguna manera, el centro controlador, ahora sí que el procesador de todos los estímulos estresantes que llegan al cuerpo y que a través de él se coordina toda una respuesta fisiológica que va a involucrar muchísimas partes de todo el organismo. Por ejemplo, en esta lámina vemos que el núcleo paraventricular, estoy señalando ahorita la región hipotalámica, a través de su influencia sobre el sistema nervioso autónomo, pero también sobre el sistema endocrino a través de la hipófisis, va a incidir en muchos sistemas como lo es el sistema endocrino, el llamado eje hipotálamo hipófisis adrenal, el sistema inmune, el crecimiento, por ejemplo, la producción de hormona de crecimiento, el sistema reproductor, y se han ido descubriendo un montón de sistemas que son influidos por la respuesta al estrés eh, y que van conectando de esta manera lo que son la actividad mental con la actividad fisiológica y bioquímica del cuerpo. Uh-huh. Cuando hablamos del sistema del estrés, pues hablamos de lo que definió Seyle como respuesta general de adaptación, en donde un estímulo estresante provoca un efecto en el sistema nervioso, en el hipotálamo, que va a actuar a partir de ahí sobre muchos sistemas, como la corteza cerebral a través de los pensamientos, de las conductas, va a actuar a través del sistema límbico en relación a las emociones, pero a través de la hipófisis va a influir sobre una serie de ejes endocrinológicos como el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, hipotálamo hipófisis gonadal, es decir, reproductivo, el crecimiento, porque acuérdense que en la hipófisis se produce la hormona de crecimiento. Por ponerles un ejemplo, se ha visto que las personas que se desarrollan bajo mucho estrés desarrollan una estatura más corta, ¿sí? Eso ya está demostrado en muchos estudios. Y hay muchos temas de hablar al respecto, ¿verdad? No podemos entrar en cada uno de estos, pero por ejemplo, a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal, se sabe que el estrés puede evitar inclusive que ocurra la menstruación en la mujer, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que si centralizamos todo el aspecto mente en el estrés, ¿sí? Va a influir a nivel hipotalámico a través
de todo el sistema nervioso autónomo va a afectar el simpático y el parasimpático a través de la hipófisis, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, con la producción de sustancias como glucocorticoides, como el cortisol, como la adrenalina, y a través del sistema nervioso autónomo va a influir sobre las vísceras como el sistema gastrointestinal, y se le ha correlacionado estos aspectos que inician desde la mente con muchas enfermedades como las que están descritas en esta diapositiva. Psoriasis, alergias, fibromialgia, hipertiroidismo, cáncer, lupus, esclerosis, sangrado uterino disfuncional, diabetes, trastornos de ansiedad, presión arterial alta, angina de pecho, palpitaciones, taquicardia, etcétera, a través de las vísceras, úlceras estomacales e intestinales, colitis ulcerosas, falta de apetito, síndrome de colon irritable, anorexia, bulimia, obesidad, etcétera. Ajá. Entonces, empieza a adquirir aún en la ciencia moderna una importancia fundamental y empieza a haber una ruptura cartesiana en esto que considerábamos una separación de la mente con el cuerpo. ¿Qué es el estrés? Pues una amenaza real o percibida a la homeostasis del individuo, al equilibrio del individuo, que va a inducir una serie de respuestas adaptativas para proteger la estabilidad del ambiente interno, ¿sí? El estrés crónico, una cosa del estrés es el estrés agudo, y eso para mí es muy importante comentarlo, que es la respuesta de adaptación, la respuesta de huida o ataque que definió Seyle, que es muy clara de entender, ¿verdad? Si nosotros nos vemos enfrentados. Y aquí siempre les digo, por favor, regresemos siempre al estado de naturaleza, como decían los de la Ilustración, es decir, a la etapa prehistórica, en donde el ser humano requería este sistema, porque si se enfrentaba a un mamut o a un diente de sable, pues tenía que huir o atacar. Este sistema del estrés lo compartimos con muchísimas especies, no crean que esto es privativo del ser humano. Lo compartimos aún con especies muy diferentes a la nuestra, reptiles, aves, inclusive artrópodos y muchas especies. Esta respuesta, por lo tanto, es muy antigua filogenéticamente hablando. En esta respuesta inmediata, pues desgastamos, la utilizamos para responder de manera inmediata al factor estresante que está poniendo en riesgo nuestra vida. Pero, ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede en la era moderna? En donde ya no nos enfrentamos al diente de sable, en donde vamos por la calle y alguien nos dice una grosería o nos trata mal, en donde en el trabajo nos tratan mal, en donde en la casa tenemos una pelea intrafamiliar, etcétera. Pues normalmente pues no atacamos, ¿verdad? O algunos sí, ¿verdad? Pero normalmente pues no se trata de atacar. Entonces nos quedamos con esta respuesta y con esta cantidad de sustancias que se liberaron en el cuerpo. Por ponerles un ejemplo, la adrenalina. Y siempre le pregunto a mis alumnos, oye, si tú te peleas con tu esposa o con tu hijo o algo así en la noche, ¿cuánto tiempo te dura el enojo? Hay alumnos que me dicen 2 horas, 3 horas, hay gente que me dice toda la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sustancias están causando un efecto durante todas estas horas porque no fueron utilizadas de forma aguda para el efecto que se requería, que era la respuesta de huida o ataque. Les cambio la idea. Aquellos de ustedes que alguna vez han tenido una pelea, normalmente hay una descarga de estas sustancias, hay una utilización de estas sustancias para huir o atacar, y después viene un periodo de caída en donde te sientes agotado, en donde ya desgastaste todo esto. Pero ¿qué pasa en el estrés crónico? Que estas sustancias no son utilizadas para lo que fueron llevadas a cabo. Y solamente les voy a poner un ejemplo. La adrenalina. La adrenalina, ustedes saben que acelera la frecuencia cardíaca, que aumenta la constricción de las arterias, o sea, produce hipertensión. Si no utilizamos el sistema del estrés para lo que fue construido y llegamos a un estrés crónico en donde estamos continuamente liberando estas sustancias, pues nos va a llevar precisamente a la tabla que ya les enseñé, que son una serie de enfermedades crónicas que se les ha relacionado al estrés, ¿sí?
Estos problemas pueden contribuir a alteraciones crónicas como problemas cardiovasculares, obesidad, diarrea, problemas autoinmunes, etc. Y además está altamente ligado a un tema fundamental de la explicación actual de las enfermedades crónicas, que es la inflamación. Sabemos que la inflamación contribuye en forma importante a la fisiopatogenia de las enfermedades crónicas hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés, las emociones, van a causar un efecto inmediato en el sistema inmune y en la producción de sustancias inflamatorias. El estrés psicosocial, por ejemplo, puede activar la respuesta inflamatoria. Las catecolaminas, como la adrenalina, incrementan la expresión de interleucinas, como la interleucina 6, por ponerles un ejemplo. Más del 60% de los pacientes deprimidos tienen elevadas las cantidades de interleucina 6. También hay activación de otras interleucinas como el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. Y estas citoquinas pues actúan a muchos niveles, actúan hasta sobre la plasticidad neuronal, sobre la neurogénesis y sobre la conducta, ¿sí? Por eso, cuando un enfermo crónico tiene alteraciones del estado de ánimo, también puede ser explicado por esta hiperactivación de lo que llamamos sistema del estrés y por los efectos que produce en el sistema inmune. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no podemos interpretar las enfermedades como unicausales, sino como multicausales, en donde siempre insisto en que cuando pensamos la enfermedad hoy en día, desde el punto de vista de los sistemas complejos, ya no existe la etiología unicausal. La gallina no produce el huevo, porque a veces el huevo se convierte en gallina y la gallina en huevo, y hay miles de gallinas y huevos interaccionando continuamente, ¿sí? Esto es un sistema complejo, en donde todos los factores están interactuando. Yo no voy a negar que el aspecto genético juegue un papel importante, pero siempre he dicho, después de los genes, ¿qué? Después de los genes viene el sistema del estrés y la vida diaria, es decir, el sistema del estrés se activa prácticamente desde que estamos en el vientre materno y no deja de activarse hasta el último día de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, se sabe que este tipo de alteraciones manifiesta un aumento de necesidad, por ejemplo, para ingerir. Entonces se ha relacionado el estrés a la obesidad y a las conductas alimenticias erróneas. La dieta alta en azúcares, y ahora les digo al revés, ahora una mala dieta, la dieta alta en azúcares refinados y en grasas saturadas y bajas en aceites como los omega 3, fibras, frutas, vegetales, va a producir hiperglicemia, aumento de radicales libres y aumento de citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que a su vez van a provocar efectos a nivel del sistema nervioso central, van a hiperactivar el sistema del estrés y van a hacer un círculo vicioso para el paciente obeso. Por eso es que es muy difícil a cierta edad ya bajar de peso, porque el propio sistema, lo que está sucediendo dentro del organismo, promueve el estado, el provocar estados de ánimo que te hace muy difícil llevar a cabo dietas adecuadas. El estrés aumenta, por ejemplo, la lipemia postprandial, es decir, las cantidades de grasa después de la alimentación, la cual está asociado a diabetes tipo 2, a síndrome metabólico y a riesgo cardiovascular. Y disminuye la motivación para ingerir dietas saludables. En cambio, la restricción calórica se ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios. Este estado inflamatorio generalizado que tiene que ver con el estrés y con la mente es común a todas las enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, las cardiovasculares, las neurodegenerativas, etc. De tal manera que el estrés, sobre todo el estrés al inicio de la vida, y ahí es donde
maestro Freud fue el primero que claramente dijo que el desarrollo, bueno, el primero en la cultura moderna, que dijo que el desarrollo era fundamental para la vida adulta, va creando alteraciones en este sistema que nos va llevando a muchos aspectos como inflamación crónica, disfunción del sistema inmune y enfermedades crónicas como las que tienen aquí abajo, diabetes, cáncer, depresión, enfermedades cardiovasculares. Que generan la mayor parte de las muertes hoy en día por este tipo de enfermedades, ¿no? El estrés crónico va a exceder la capacidad del individuo para lidiar con él, con consecuencias en todos los sistemas del cuerpo humano. Por ejemplo, les decía que en la depresión se encuentra que los pacientes tienen elevadas cantidades de marcadores de inflamación, como es interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, y tienen una disminución de la actividad de células del sistema inmune, o sea, es decir, provoca inmunosupresión. Hay una actividad linfocitaria disminuida y además todos estos factores cuando están exacerbados correlacionan en comorbilidad, es decir, al mismo tiempo estos pacientes tienen síntomas como fatiga, insomnio y disfunción cognitiva, y aquí no estoy poniendo muchas otras cosas como problemas digestivos, como gastritis, colon irritable, etcétera. La depresión, por ejemplo, predice el inicio temprano de las enfermedades coronarias. De hecho, del 18 al 20% de los pacientes con problemas cardiovasculares tienen criterios de depresión. La personalidad con tendencia a experimentar emociones negativas y con inhibición en la autoexpresión tiene 3 veces más riesgo cardiovascular. Los exabruptos emocionales agudos resultan en vasoconstricción, causando estrés endotelial, lo cual nos lleva a la larga, le llaman los endoteliólogos Chill estrés, nos van a llevar a la larga a aterosclerosis y a enfermedades cardiovasculares como la hipertensión. En cambio, la personalidad optimista y los pacientes con mayor vitalidad tienen menor probabilidad de tener padecimientos cardiovasculares. Existen muchos estudios muy interesantes epidemiológicos que han correlacionado los factores psicosociales con las enfermedades cardiovasculares, como cuáles el nivel socioeconómico bajo, el estrés laboral, el aislamiento social, la depresión, la ansiedad y la hostilidad. ¿Sí? Y tenemos estudios tan interesantes que nos llevan inclusive a comprender cómo aspectos como problemas a nivel psicosocial, como estrés psicosocial, nos puede llevar ya a nivel molecular a aumentar la aterosclerosis, por ejemplo, en los vasos arteriales. ¿Sí? Existen, aquí les estoy presentando algunas láminas de algunos estudios muy interesantes en donde relacionan, por ejemplo, el bajo estatus socioeconómico, el estrés agudo, el estrés físico, el estrés psicológico, etcétera, con alteraciones en las células del sistema inmune que a su vez van a llevar a que se generen más fácil problemas como la aterosclerosis, porque recuerden ustedes que la aterosclerosis es una combinación de muchos factores, pero que en gran medida contribuye las células inflamatorias del sistema inmune que van introduciéndose en la placa de ateroma junto con las grasas oxidadas, el calcio y otras cosas y van formando lo que llamamos una placa de ateroma. Pues este tipo de trabajos demuestra que los factores psicosociales contribuyen a la génesis de enfermedades cardiovasculares. El estrés psicológico y los estados de ánimo negativos correlacionan con el síndrome metabólico, por ejemplo, y contribuyen a la patogénesis y a la progresión de enfermedades como diabetes tipo 2, a la hipercoagulación, a la inflamación crónica, al estrés oxidativo y a la disfunción del endotelio.
El nivel socioeconómico bajo y el estrés laboral se asocian con mayor adiposidad abdominal, que como ustedes saben es el inicio del síndrome metabólico. La obesidad visceral produce sustancias inflamatorias que empiezan a generar una serie de ciclos viciosos que nos van a generar hipertensión, diabetes y alteraciones a nivel de los lípidos. Los glucocorticoides, como el cortisol que se libera durante el estrés, pues activan el tema de la producción de lípidos y se convierte en todo este aspecto. También se ha relacionado el estrés a enfermedades autoinmunes, a enfermedades reumáticas, como factores importantes en su génesis. Por lo tanto, el cuidado psicológico reduce la sintomatología depresiva y mejora el estatus funcional y la calidad de vida, así como el dolor en estos enfermos. Los síntomas depresivos y el estrés psicológico producen alteraciones también en el tubo digestivo, como síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y a su vez, las alteraciones intestinales causan estrés psicológico. Ahorita vamos a hablar del eje llamado intestino-cerebro, ¿sí? Que está tomando una relevancia importante hoy en día en este tipo de conceptualizaciones de la psiconeuroinmunología. Aquí empiezo a entrar en lo que llamamos, porque la evolución de la psiconeuroinmunología ya ha llevado varias décadas, y ahora se está hablando del eje cerebro-intestino o intestino-cerebro, porque es bidireccional. Las bacterias intestinales tienen un impacto importante en las neuronas. Existe evidencia que dependiendo del tipo de bacterias y de lo que producen, aumentan la ansiedad a través de sustancias como citoquinas. Esto es muy relevante en la comorbilidad entre enfermedades como el Crohn o el CUSI, el síndrome de intestino irritable y síntomas como la depresión y la ansiedad. De tal manera que el estrés, tanto externo por eventos de la vida, como interno por aspectos inflamatorios intestinales, van a causar un ciclo en donde vamos a afectar no solamente del sistema nervioso hacia el intestino, sino del intestino hacia el sistema nervioso, y vamos a provocar un ciclo en donde hay mayores niveles de ansiedad, depresión, etcétera, y por el otro lado, síntomas de tubo digestivo. Así también se ha observado que la actividad exacerbada del estrés, como la respuesta simpática, aumenta la necesidad de producción de energía del cuerpo y se correlaciona con la fatiga crónica que algunos pacientes tienen cuando experimentan estrés crónico. Y que a su vez pues, se correlacionan con alteraciones como las cardiovasculares. Bueno, normalmente cuando el estrés está equilibrado, es decir, no sobrepasa la capacidad del cuerpo para controlarlo, pues viene la respuesta contraria, que es la respuesta del parasimpático, y se equilibra la respuesta y entonces ya no hay problema. Pero cuando tienes mantenido exacerbado el sistema del estrés, pues vas a caer en este tipo de problemas como la fatiga crónica. También se ha relacionado el estrés inclusive a alteraciones a nivel del DNA. Se ha observado cómo el estrés psicológico afecta al sistema inmune y a la capacidad de la reparación del DNA. O sea que también de la mente al cuerpo podemos hasta tener una incidencia a nivel de la genética. ¿Sí? En el caso del sistema nervioso, la depresión, el estrés, se ha observado que promueve alteraciones a nivel del sistema nervioso central. En cambio,
cuando hay un proceso adecuado, hasta se ha observado que hay factores de neuroprotección, ¿sí? En donde hay una mayor reparación y disminución de la actividad de la telomerasa. Acuérdense que de uno de los marcadores de envejecimiento es la disminución de los telómeros en los cromosomas. Entonces, cuando hay mucho estrés, disminuyen más rápido. Cuando hay poco estrés, se mantienen los telómeros intactos. Ok. Entonces, existen muchos modelos teóricos que han estado intentando hacer esta ruptura cartesiana y esta unión de nuevo con la mente y el cuerpo como una sola entidad, ¿verdad? Es decir, somos seres humanos, cuerpo, mente y espíritu, y no podemos separarlos. La única confusión es que la materia corporal, pues, es de una diferente característica que la materia mental, ¿verdad? Y desde luego que la espiritual. Pero no quiere decir que estén separadas. Todas influyen unas en otras. Ok. Eh, por ejemplo, hay autores que han demostrado lo contrario al estrés, que es la respuesta de relajación, en donde activamos el parasimpático, que es la respuesta contraria al sistema simpático, al sistema adrenérgico, ¿sí? Y al contrario de producir efectos deleterios en sistemas como el cardiovascular, empezamos a producir efectos benéficos y después efectos protectores en el sistema cardiovascular. La respuesta de relajación desarrollada por Herbert Benson, lo que llaman los anglosajones la Mind Body Medicine, la medicina corporomental, es decir, toda una disciplina que ya les platiqué la semana pasada que se enfoca en producir lo contrario a la respuesta del estrés, que es la respuesta de relajación a través de meditación, a través de imaginería, a través de biofeedback. Va cambiando de una respuesta estresante a una respuesta de relajación. Y utilizan este tipo de técnicas para disminuir factores de riesgo cardiovascular, como es la hipertensión arterial o el aumento de la frecuencia cardíaca. La hipnosis, la imaginería provocan una regulación de la actividad neuronal promovida por sistemas como el sistema de atención de, bueno, son aspectos neurológicos, frontolímbico, es decir, va a provocar un estado de calma, es la traducción de esto, en vez de un estado de estrés y de angustia y de depresión, etc. La medicina integrativa entiende a la mente como inseparable de los sistemas endocrino, inmune, sistema nervioso central y de todo el cuerpo. No solo en relación a la erradicación de la enfermedad, sino a la capacidad de mejorar la salud y facilitar la capacidad mental para optimizar la función física del cuerpo. Taylor define mente como los patrones de pensamiento conscientes e inconscientes que incluyen imágenes, percepciones e intenciones generadas por toda una red funcional de centros neuronales distribuidos no solo en el cerebro, sino en el cuerpo. Y aquí hablamos también ya de memoria corporal, ¿sí? Que incluyen representaciones homeostáticas que proveen un contexto de autoconciencia y de experiencia emocional. Muy interesante esta concepción de mente que conceptualiza que la mente ya es todo el cuerpo. Y hoy en día, cuando hablamos de memoria y cuando hablamos de inteligencia, no hablamos de inteligencia nada más cognitiva, emocional, sino ya de inteligencia corporal y de memoria corporal. Porque todos estos núcleos cerebrales todos estos núcleos nerviosos, perdón, los hay en todo el cuerpo. Y hay terapias como la terapia neural que han claramente demostrado que hay memoria corporal que se queda guardada no solamente en el cerebro, sino en núcleos del sistema nervioso autónomo en todo el cuerpo. De tal manera que tenemos una memoria corporal que tiene que ver desde dentro con aspectos de propiocepción, con aspectos de interocepción, es decir, propiocepción,
tiene que ver con la percepción de la corporalidad, la interocepción tiene que ver con las señales que vienen desde dentro del cuerpo, y se complementa con la percepción que viene desde afuera y lo que estamos viviendo en el mundo externo, a través de los sentidos. Y en su conjunto forman una memoria corporal. El modelo biopsicoecológico dice que hay 4 esferas del desarrollo humano, que es la esfera de la mente y la del cuerpo, intrínseca a la persona. Pero también está la esfera del mundo social y físico extrínseco a la persona. Ni la persona ni sus condiciones de salud pueden entenderse completamente sin ver el ambiente como parte de todo un sistema dinámico en donde ambas partes funcionan de manera integral. Entonces ya no solo hablamos de que está unido la mente con el cuerpo, sino de que estamos unidos con un medio ambiente exterior. Este modelo postula que las jerarquías de la célula, el tejido, los órganos, los sistemas, la persona, el medio ambiente, interactúan entre sí para conducir a un proceso fisiológico y determinar el mundo de la vida de las personas, reflejando los niveles micro y macro de funcionalidad. Y esto es muy interesante porque nos lleva a concepciones que ya existían en la antigüedad y que ya estaban planteadas por medicinas ancestrales claramente. Como cuando en medicina china te dicen lo que es arriba es abajo, por eso ellos conceptualizaban que existía montañas, ríos y todo dentro del cuerpo, en sus primeras concepciones de la medicina, en sus primeras concepciones de los canales y colaterales. Es decir, ya tenían una concepción desde hace miles de años de la influencia de lo exterior, de lo macro, en lo micro, que es el ser humano. Este proceso de integración va selectivamente a integrarse a diferentes niveles. Es decir, hay una intercomunicación desde el nivel más macro hasta el nivel más micro que pudieran ser los genes o las moléculas. No todo llega al último nivel, por eso tenemos que separar muy bien los temas que vienen del medio ambiente, los temas que vienen de la psique, los temas que vienen totalmente de la corporalidad, ¿sí? Y empezar a diseñar modelos de salud que integren todos estos aspectos. Hablando de lo que les platicaba de la modernidad del eje intestino-cerebro, pues ahora resulta que no solamente estamos expuestos a un microambiente exterior de patógenos o de bacterias benéficas o virus o como ustedes le quieran llamar, sino que dentro de nuestro cuerpo tenemos una microbiota que también actúa e interviene hasta en la mente. Y aquí les presento un artículo reciente que habla sobre la microbiota del intestino y el eje intestino-cerebro, en donde la microbiota, es decir, todas las bacterias que están en el cerebro, van a interactuar con el cerebro a través de varias vías, a través de vías neuroanatómicas, a través de la estimulación de ciertos nervios en el intestino, a través de activaciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal, a través de activación del sistema inmune, pero a través de la producción por ellas mismas de sustancias que van a ser absorbidas en el intestino y que van a llegar inclusive al sistema nervioso central y van a afectar el proceso mental. Y a su vez, el cerebro, porque si ustedes observan las flechas son de ida y vuelta, también va a actuar y va a modificar no solamente el funcionamiento del intestino, sino los tipos de bacterias que existen en el intestino. ¿Sí? Y ahora entrando más en lo tradicional, me surgió ayer la búsqueda del concepto de correspondencia y lo encontré hasta Hermes Trismegisto, en donde él decía que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera,
y que este principio que tiene miles de años, ¿sí? Afirma que se manifiesta en grandes planos, que es el físico, el mental y el espiritual. Y aquí tenemos este árbol en donde nos conectamos con el exterior, pero también con el interior. Aquí les presento un modelo de acupuntura japonesa desarrollado desde la dinastía Han. Bueno, está perfeccionado por la maestra Kiko Matsumoto, que hemos tenido la fortuna de tenerla, en donde claramente en China se tenía un microsistema a nivel del intestino, en donde había una manifestación a nivel del intestino, a nivel de la representación de las vísceras en el abdomen, una representación del sistema nervioso a través de una representación de lo que ocurría en el cerebro. Estamos hablando de que este famoso eje intestino-cerebro, pues ya estaba conceptualizado por los orientales, por lo menos en el siglo III antes de Cristo. Recuerden que les he platicado que ya la conceptualización final de la medicina china, aunque tiene miles de años, termina en los libros fundamentales que se escriben alrededor del periodo de los reinos combatientes en el siglo III y medio antes de Cristo a el periodo de la dinastía Han, que es el siglo II antes de Cristo, en donde ya se estaban conceptualizando este tipo de entendimientos de la enfermedad y de las relaciones que había entre el cuerpo y la mente. En la medicina ayurveda, que es la ciencia de la vida, claramente se manifiesta que el cuerpo humano no es uno más que uno de los 7 koshas o de los 7 cuerpos que tenemos, y que el último cuerpo es el que se pone en contacto con todo el mundo exterior al cuerpo. Y desde la filosofía hindú, pues con la conciencia universal, ¿verdad? Con el Purusha, ¿sí? Entonces también tenían esta concepción no solamente de integración mente-cuerpo, sino de integración con el espíritu y con la conciencia universal y con todo el medio ambiente que rodea un cuerpo. Tenemos, por ejemplo, el sistema de nadis, que es muy diferente al sistema de marmas, porque los marmas se localizan en la piel, pero el sistema de nadis es un sistema de puntos que se localizan en estos cuerpos energéticos que están por afuera de la corporalidad física. Se han hecho estudios a nivel de la ciencia moderna que han demostrado que existe una asociación entre las creencias espirituales y las variables de salud. Estudios recientes han demostrado un fuerte deseo del paciente para que sus aspectos espirituales sean abordados como parte de su cuidado de salud. Pero no solamente eso. Aquí no sé si tenga alguna referencia, pero hay varios estudios que han mostrado que mientras la persona sea más espiritual, menos enfermedades físicas tiene. Y cuando digo espiritual, no me refiero a que pertenezca a ninguna religión, que simplemente tenga una fe en que existe algo más allá del cuerpo físico. Y hay muchas revistas dedicadas a estos temas en donde se han publicado artículos interesantes como, por ejemplo, el yoga y el mindfulness, ¿verdad? Que pueden incidir en procesos psicológicos, neurales y psicológicos aplicados, por ejemplo, a las adicciones y a otras enfermedades físicas. En la medicina tradicional china, claramente se ha definido que la etiología de la enfermedad se debe a factores internos y a factores externos. ¿Y qué son los factores internos? Pues las emociones. Las emociones son parte integral e inseparable de la esfera de los órganos internos y tienen una influencia fundamental en la salud del ser humano. Una de las concepciones de la medicina ayurveda, de la medicina hindú, el Sthana Vedana, de acuerdo al lugar en el que se manifiesta, tenemos enfermedades que se manifiestan en la mente, que nacen en las facultades mentales,
Ujú. Y que se manifiestan en alteraciones de maneras de ser, que son el triguna, que es el rajas, el tamas y el sattva, que son tendencias que tenemos mentales. Por ejemplo, el sattva es la tendencia más pura, es la tendencia a tener mayor tranquilidad, mayor acercamiento con los buenos sentimientos, con la espiritualidad. El rajas manifiesta el movimiento, la actividad, y el tamas manifiesta la inercia y el deseo. Por ejemplo, una manifestación negativa del tamas sería la flojera, por ejemplo. Ajá. Y mientras más desarrollemos el sattva a través de la alimentación, a través de los buenos hábitos emocionales, a través de los buenos hábitos mentales, a través de las buenas conductas, pues vamos a mantener un estado físico y mental mucho más sano. Ujú. En cambio, también dicen los hindúes, Shariraja, que indica enfermedades que se originan en el cuerpo físico por alteraciones de los doshas, que no voy a entrar tanto en el tema, pero los doshas son las energías que se manifiestan solamente en los cuerpos vivos. Ujú. Y que están localizados en la corporalidad, sobre todo en el tubo digestivo, y que cuando están alterados salen estas energías del tubo digestivo y afectan diferentes órganos del cuerpo. Ujú. Y también tienen el Sharira Manasaha, que es lo psicosomático. Se refiere a enfermedades que se originan en la mente por disturbios de la mente y que van a afectar la corporalidad. Ujú. Eh, ¿Qué áreas de trabajo tenemos en la medicina alternativa, integrativa, bajo esta perspectiva? Le llamo yo de terreno, evocando a los homeópatas de hace siglos o a los vitalistas que hablan de esta concepción de que el terreno es todo, pues que tenemos que incidir en la percepción y en la respuesta al estrés psicológico como medidas terapéuticas, en una correcta integración de neuroendocrina, es decir, en el control de esta desregulación del sistema nervioso autónomo, en la modulación del sistema inmune y de la inflamación, y en efectos sobre la antioxidación y envejecimiento. Por ejemplo, ¿qué terapias van a tener una actividad sobre la percepción y la respuesta del estrés psicológico? Desde luego la medicina corporomental, la psicoterapia, el desarrollo humano, la terapia psicocorporal, que en alguna plática les hablaré de esta, es muy interesante porque es una de las primeras terapias psicológicas que conceptualiza lo que decía Aristóteles y lo que decía Santo Tomás, porque conceptualiza que aún el cuerpo del ser humano va modificando de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a los traumas que va viviendo desde la infancia. Y te hacen un diagnóstico corporal de personalidad. Es decir, ven tu corporalidad y dicen cuáles son tus factores principales de personalidad. Y no se queda ahí, por supuesto. Tienen técnicas para no solamente hacer una psicoterapia de la comunicación humana, como la mayoría de las psicoterapias, sino también una psicoterapia del movimiento y de la corporalidad para también liberar memorias corporales, etcétera. Y es muy interesante, está originada por Wilhelm Reich, alumno de Freud, pero quien la terminó de constituir fue Alexander Lowen, y a partir de ella se han desarrollado innumerables psicoterapias hoy en día. Está la homeopatía, que también incide claramente, sobre todo con los constitucionales, con los medicamentos constitucionales, inciden en la mente y en la personalidad. Las flores de Bach, la herbolaria, que tiene efectos en el sistema nervioso. Uh-huh. Son solamente algunos ejemplos de terapias que pueden actuar a este nivel. En la integración del sistema neuroendocrino tenemos terapias como la acupuntura, como la terapia neural, como la herbolaria, como la osteopatía y la quiropráctica, como el masaje, ¿sí? Yo metería también aquí ya la apiterapia, por ejemplo, ¿sí?
En la modulación del sistema inmune igual, los nutracéuticos, la dieta, que es fundamental porque de la dieta también van a ser en forma muy importante la modificación de la microbiota del intestino, ¿sí? Y como decían los hindúes, para ellos la dieta es la principal terapéutica, va a modificar todo el estado, inclusive mental. Ellos tienen bien dividido cuáles son los alimentos que te producen calma en la mente y cuáles son los que te aceleran, por ejemplo. La ozonoterapia y todas las terapias bioxidativas que tienen una influencia en el sistema inmune, la herbolaria que tiene también influencia en la inflamación en el sistema inmune, y desde luego no quiero descartar el ejercicio como terapia, que se ha demostrado en muchísimos artículos que calma la mente y que influye en el estado de inflamación y en el estado del sistema inmune del ser humano. Y hablando de temas de oxidación, inflamación y el proceso de envejecimiento, tenemos también las terapias bioxidativas, los nutracéuticos, el ejercicio, y muy importante y demostrado desde hace ya muchas décadas, la restricción calórica. La restricción calórica implica básicamente que los flacos viven más que los gorditos, así de simple, ¿no? Y esto se ha demostrado desde hace varias décadas en estudios animales, ¿no? Lo que estamos tratando de mostrar el día de hoy es que la medicina integrativa viene a hacer una ruptura importante cartesiana en esta separación que existía mente-cuerpo, que fue heredada a la medicina moderna, a la medicina convencional, de la cual no hemos salido todavía, y que implica que debemos de poner mucha atención en las emociones como origen de la enfermedad, ¿sí? Y como origen de los hábitos que dan lugar precisamente a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Déjenme apagarlas. Y, y también tenemos que regresar en forma importante al estudio de lo que la ancestralidad nos hablaba, porque las concepciones de integración, no solamente mente-cuerpo, sino mente-cuerpo y medio ambiente, mente-cuerpo-espíritu, estaban perfectamente conceptualizadas en las medicinas ancestrales de nuestro país, del Oriente y en la mayoría de las medicinas ancestrales. Tenemos que hacer esta ruptura y empezar a conceptualizar la enfermedad de otra manera y tomar en cuenta estos factores, porque es la única manera que vamos a tener para poder vencer las enfermedades crónico-degenerativas y desde luego las enfermedades mentales que tanto nos están aquejando hoy en día. Hasta aquí mi plática y abro ya para contestar preguntas del auditorio y de la gente que está presente aquí. Muchísimas gracias. Raquel, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí, nos fueron llegando varias preguntas. Una de ellas, doctor, y también hay personitas que están en el chat que están pidiendo la palabra, varios profesionales que conforman la Alianza Mundial. Vamos a cederle el micrófono para que puedan participar. Vamos con la primera pregunta de María Elena Valle. Dice, buenas noches, saludos desde México, gracias por la información. La doctora Jael Ramos Flores, ¿la meditación es útil para el estrés crónico? ¿Cuántas veces al día se debería meditar? La meditación ha sido demostrada no solamente en culturas ancestrales, sino en artículos científicos, que claro que disminuye el estrés crónico. Mi recomendación es que por lo menos se haga una vez al día. Bien, doctor. Oriana Aida Vargas dice, entonces usted recomienda la meditación para mejorar la salud. Desde luego, y es un hecho ya demostrado científicamente. Y la meditación, además, si la haces, por ejemplo, por la mañana,
te va a enseñar que durante el día los factores estresantes que normalmente te afectaban mucho más, te van a afectar menos. Te ponen en un estado te ponen en tu centro, la meditación te pone en tu centro y vas a poder resistir más claramente los factores estresantes de la vida diaria. Uh-huh. Doctor, disculpa Bien, Raquel que doctor. te interrumpa. La doctora Margarita Freire pide la palabra de Ecuador. Adelante, doctora. Buenas noches, doctor Francisco. Muy interesante su exposición. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la recomendación para niños que tienen estrés o se constipan o no sé, alguna orientación para las mamás en esta época? Bueno, es que como cambiaron de modalidad, lo que ha ocurrido es que ellos tenían ya una hora para hacer sus deposiciones, pero regresaron ya al tema ya presencial de clases y no está entrenado todavía su intestino. Entonces, eso puede provocar que el niño esté obviamente con ese problema. Entonces, ¿cómo sería la orientación de la dieta a seguir para ese tipo de pacientes? Bueno, aquí hay muchos temas que comentar, doctora, porque primero que otra cosa, hay una máxima en pediatría, ¿no? Que dice, la mamá pone la calidad y el niño la cantidad, ¿no? Es decir, los niños nacen con una natural inteligencia corporal que les dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Somos nosotros los que los vamos llevando en un camino diferente, ¿no? Como padres. Eso es un primer tema. Otro tema, desde luego, no podemos evitar pensar que la sociedad y en lo que se ha constituido ha afectado terriblemente a las generaciones actuales. Yo crecí en los 70s y yo podía salir a la calle a jugar todas las tardes con mis amigos y a desahogar toda mi energía, ¿no? Hoy en día, entre la delincuencia, luego llegó la pandemia, etcétera, etcétera, resulta que nuestros niños y toda la tecnología que tienen ahora, resulta que nuestros niños no pueden sacar esa energía que tienen, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos para que puedan ellos sacar la energía que tienen. La energía es real, es decir, lo que llamaba Freud, esta pulsión, ¿verdad? Lo que los orientales llaman chi o ki, etcétera, es algo real, es decir, nosotros producimos una energía que si no se mueve en el cuerpo va a generar enfermedad. Ahora, a nivel intestinal, concepciones como las de la medicina ayurveda o china toman en cuenta el intestino como uno de los lugares más importantes donde se origina la enfermedad y donde incide primero los aspectos psicológicos, ¿sí? Yo recuerdo mucho que mi hijita se estreñía y hasta fiebre le daba. Y cuando hacía que evacuara, se le quitaba la fiebre, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos fundamentales es que busquemos maneras en que ellos tengan mayor actividad física. Busquemos maneras en que desfoguen toda esa energía, porque no se desfoga nada más con los videojuegos. Tiene que ser corporal el desfogue de la energía. Ajá. Por un lado, para que se empiece a mover la energía. Y por otro lado, pues desde la dieta, solamente a través de la dieta alta en fibras, pues vamos a ayudar mucho a que puedan tener evacuaciones más fluidas y menos, y la toma de líquidos es fundamental, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con la actividad física. Y yo sé que vivimos también los adultos en un mundo de estrés y que a todas las mamás les aumentó el nivel de estrés porque ahora tienen que ser no solamente mamás, sino trabajadoras y ahora también tienen que ser maestras porque tienen que estar junto al niño porque no es suficiente la educación en línea, ¿verdad? Y que entonces también están saturadas y cansadísimas, pero tenemos que buscar formas en donde los niños tengan mayor actividad física y puedan sacar esa energía.
la energía es fundamental que se mueva en el cuerpo, desde todas las concepciones, es fundamental y es lo que va a hacer que el cuerpo empiece a funcionar adecuadamente. Y otro punto importante, el sueño. El sueño, yo siempre he dicho que el sueño es uno de los mejores medicamentos del cuerpo. Y como no acabamos en el día de hacer nuestro trabajo, lo de la casa y las tareas de los niños, pues resulta que estamos disminuyendo también las horas de sueño de los niños. No sé si se han fijado, nuestra sociedad moderna cada vez disminuye las horas del sueño. Y yo mismo tengo peleas, a veces, porque necesito que mis hijos duerman suficiente, ¿no? Pero no han acabado la tarea, ¿verdad? No me importa, un niño debe de dormir 9 horas, un niño chico. O sea, definitivamente, si no les damos sueño, el cuerpo, el momento mayor que tiene para autorregularse, su sistema nervioso, su mente, su sistema antioxidante ocurre durante la noche. Si le quitamos horas al sueño, los sistemas circadianos se van a desregular y entonces ya no va a funcionar bien todo esto y se van a alterar los ciclos que normalmente tenemos en el cuerpo, como el ciclo intestinal, ¿no? De defecación, etcétera. Es lo que yo podría comentar al respecto, doctora. Uh-huh. Bien, doctor, continuamos. Angélica Delgado pide también la palabra, y la directora mundial de apiterapia de la Alianza. Uh-huh. Adelante. La licenciada Angélica, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Estamos muy agradecidos de parte de la red de apiterapia por toda esta, pues, ponencia tan completa que nos ha dado, que podemos integrar realmente a cualquier práctica clínica. Es un gusto para mí poder escucharlo, el poder aprender de usted. Y bueno, tener esta oportunidad también para los apiterapeutas de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose y sobre todo, bueno, pues la escuela que usted conduce, la ESI, pues una gran opción para poder integrar a la práctica clínica todos sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues estamos aquí presentes como cada miércoles. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle esta oportunidad de permitirnos acompañarlo esta noche. Gracias a ti, Angélica. Gracias. También está el licenciado terapeuta Juan Héctor Lemus pidiendo la palabra, por favor. Adelante. Sí, buenas noches. Aquí algo bien importante que usted comentaba, desde el vibrar de adentro hacia afuera para poder realizar un efecto terapéutico en las demás personas, ¿verdad? Simplemente con la forma de recibir a los pacientes que vienen o a las personas que vienen a pedir ayuda. Desde ahí empieza ya la curación para quien se acerca a uno confiando, y la forma en que uno se expresa con ellos, los atiendes con amor, y desde ahí ya empieza la curación con las personas. Algo que ahorita que se estaba comentando de la vibración, si empieza a vibrar uno, si vive en el amor, es una forma de vibrar, y eso se transforma en bienestar, de salud. O sea, ese sentimiento nos crea un bienestar, una curación. Las culturas ancestrales, Héctor, inclusive cuando hacían sus preparados herbarios, hacían cánticos, hacían mantras, le entregaban a las plantas esa vibración, esa energía, y tenían mejor resultado en sus formulaciones herbolarias, ¿sí? Es lo que llamó Paracelso la quinta esencia. Uh-huh. Sí, muchas gracias por compartir. Se habla desde muchas culturas,
Y es cierto, ¿verdad? El amor que uno le pone a las cosas, y simplemente con una comida curamos a las personas, ¿verdad? Cuando lo hacemos de corazón, y eso se transmite se transmite en sanación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. También el doctor Gustavo Medina de Apiterapia pide la palabra. Adelante. Hola, buenas noches. Pues primero agradecerle por tan excelente conferencia que nos ha dado sobre este importante tema, ¿no? De la salud, tanto física y mental, porque pues esa es parte de la salud, no solo la corporal, también la parte mental, emocional, espiritual, todo pues también tiene efecto, porque puede darse el caso una persona corporalmente, pues no tiene nada, pero mentalmente una afectación, y eso va a afectar mucho la calidad de vida y también el entorno familiar. También pues queríamos darle una aportación de que con apiterapia logramos hacer una estimulación para nivelar los neurotransmisores, porque la apitoxina logra atravesar la barrera hematoencefálica cerebral, y de esa forma logra activar la hipófisis, y esta va a incidir sobre el hipotálamo y esta sobre las adenocorticoides. Entonces de ahí hay una estimulación global y también ayuda, por ejemplo, en el caso de depresión, insomnio, tiene un efecto positivo en caso de apitoxina. También podemos hablar la respiración, muy importante, como dijo, el sueño, porque en el sueño es cuando el organismo regula, repara, regenera, el sistema inmunológico es cuando logra trabajar más eficientemente. Entonces, pues hay que activar mecanismos inmunológicos, el sistema inmunológico innato, el adaptativo, pues ahí también tenemos unas células especializadas, las dendritas, que al contacto con los antígenos presentan este antígeno a los linfocitos T y otros, y de esa forma se va dando un tipo también de respuesta inmunológica muy específica contra infecciones por virus, bacterias, hongos y todo antígeno que se identifique, toda partícula extraña, pues el cuerpo va a reaccionar. Entonces, pues ahí es cuando en el sueño, pero también hay que tener el zinc, es muy importante, la vitamina A, la vitamina D, la C, como antioxidantes que ayudan a tener un mejor entorno celular para que el cuerpo se repare. Es importante también la nutrición. Ahorita está de moda que los refrescos de cola, los jugos embotellados, que la hamburguesa, las pizzas, todo eso, mucha caloría, mucha grasa, muchos azúcares, muchos aditivos, colorantes que no son tan saludables para el cuerpo, y está afectando a la población. Los jóvenes están consumiendo, y hay jóvenes que empiezan, por ejemplo, a afectar el hígado y van a pasar con hígado graso, tosis hepática, una fibrosis, cirrosis y al final hasta un cáncer. Pero todo eso son etapas que pueden tardar hasta aproximadamente 20 o 28 años. Pero también pues el consumo de Coca-Cola, nos ha tocado casos de personas que han consumido mucha Coca-Cola, les ha afectado el hígado y así o les da una diabetes. Y en general también pues la alimentación del mexicano pues tiene muchos carbohidratos del maíz. Tenemos un exceso ahí de calorías, y si le sumamos todo lo artificial o procesado que no es tan saludable, no tiene tantos nutrientes, pues ya está ocasionando mucho deterioro en la salud de la población. Podemos hablar de México, uno de los principales consumidores de refrescos de cola en Chiapas, Yucatán, de donde yo vengo, de esa zona, y toda la gente diario está consumiendo sus refrescos y está afectando su salud. Y ahí es donde hay muchos casos de diabetes. Y tengo el ejemplo, pues mis papás padecen la diabetes y por esa situación, pero es la cultura que se ha dado, consumir estos refrescos sobre todo, que es lo que más está afectando. Muchas gracias, le agradezco el tiempo que nos ha dado, ya le tomé mucho tiempo.
Adelante, Muchas doctor. gracias, Gustavo. Y te voy a platicar algo que te va a ser interesante. Cuando me dedicaba a hacer investigación, utilicé electroacupuntura para modificar precisamente el sistema del estrés y bajar los niveles de cortisol, y con eso se reducía la sintomatología depresiva. Sería muy interesante la combinación de apiterapia con electroacupuntura para ver si potenciamos el efecto de esto que te estoy diciendo, ¿no? Y desde luego que una medicina preventiva basada en estos conceptos tiene que partir de los aspectos emocionales y desde luego de la nutrición, que es fundamental. Ujú. Sí, así es. Bueno, algo que le quería comentar ahorita que es muy efectivo, lo que es la terapia ortomolecular, la quelación. Entonces, todo esto ayuda mucho para reducir, por ejemplo, con la quelación reducimos pues estos metales pesados que nos pueden estar afectando, metales así, partículas tóxicas. Con la quelación podemos, pero también hay quelación natural, la clorofila, la miel de melipona, el de cilantro, el extracto de cilantro, muy bueno para atrapar metales pesados. Con la miel de melipona podemos atrapar cobre, hierro y eliminarlo. O sea, hay estudios ya comprobados. Entonces, hay mucho, y acá también en la apiterapia teológica integramos la acupuntura, electroacupuntura, y podemos ahí aplicar, ahorita que está llegando muchos casos de estrés, ansiedad, depresión, insomnio y a veces combinados, con la acupuntura pues llegan a veces un estado así de una crisis, pues con la acupuntura se les baja mucho esta situación, logramos ahí atenuar y podemos aliviar situaciones de hipertensión o de una crisis de ansiedad o de pánico. Y Muy bien. funciona muy bien. Muchas gracias por la aportación, Gustavo. Hasta buenas noches a todos. Saludos. Gracias. Patricia creo que está levantando la mano. Patricia, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy interesante, ya que, bueno, por estudio yo tengo una especialización en psiconeuroinmunoendocrinología y, bueno, estoy fascinada desde que la pude realizar. Pero en este momento le quería preguntar, con respecto a estos efectos después del COVID, con respecto a la parte de ese eje intestino, cerebro, ¿qué recomienda para desintoxicar y poder ayudar a los pacientes con respecto a la estimulación de esa flora intestinal? Porque me ha llegado muchos casos de pacientes con problemas de nutrición después del COVID, devitalizados totalmente, y con cuadros de ansiedad y ataques de pánico exacerbados. Sí. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión con respecto a esa estimulación. Bueno, el tema de la microbiota es un tema que está en investigación. Ya hay varias bacterias que se han reconocido como importantes en la microbiota y que producen un efecto benéfico en diferentes enfermedades. Tal vez sería motivo, bueno, y de hecho pronto vamos a tener un curso precisamente enfocado en ese tema, ¿no? Y no solamente es la microbiota, sino la alimentación, lo que es el prebiótico, es decir, la alimentación que le damos a esas bacterias para que se reproduzcan, ¿no? Entonces, cada vez hay más, es una disciplina naciente que está definiendo cuáles son las bacterias más benéficas para las diferentes enfermedades. Lo más importante sería una dieta saludable, muy basada en fibras, y en alimentos naturales para ir promoviendo el crecimiento y la existencia de este tipo de bacterias. Y también tenemos que entender que el uso excesivo de antibióticos ha dado lugar a la destrucción de todas estas bacterias
en el cuerpo. Entonces es muy importante que siempre que demos antibióticos, después demos un buen tratamiento de lactobacilos y de bacterias benéficas para el cuerpo, porque las barrimos con los antibióticos, ¿no? Que ha sido uno de los grandes problemas que ha ocurrido con la medicina moderna, el uso excesivo de los antibióticos. No me niego a ellos, pero sí a su uso excesivo. Por ejemplo, ahora en la pandemia, siempre me pregunté por qué si hablábamos de un virus, todos los médicos les recetaban antibióticos. O sea, los antibióticos no matan virus, o sea, matan bacterias. Ah, pero de cajón les ponían hasta 2 esquemas de antibiótico. Ajá. Y lo único que estaban haciendo es barriendo con la flora, ¿no? Déjeme buscar algún ejemplo de alguna bacteria que esté incidiendo sobre la depresión y después les preparo una plática de eso, ¿cómo ve? Ujú. Perfecto, doctor. Muy amable. Bien, muchísimas gracias. El doctor Edgar Gracia, por favor, también puede encender su micrófono. También Vilma ha estado pidiendo desde hace Doctor. rato, ¿eh? Ujú. Bien, cualquiera de los dos que encienda Hola, ¿qué primero tal? el micrófono, por favor. Ya les gané. Ah, ok. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Doc? ¿Qué opinas sobre el kéfir, tanto de agua como de leche, para reponer la microbiota intestinal? Bueno, te comento. Yo la he estado ocupando con los pacientes justamente, pues que me han llegado, como dices, con doble esquema de antibiótico y demás. La he ocupado yo mismo para salir adelante justamente, no solamente cuando ocupamos antibióticos, sino que todo nuestro medio ambiente, la liberación de sustancias tóxicas, tanto en el aire como en los alimentos, etcétera, está contribuyendo a disminuir el sistema inmunológico. Y sabemos perfectamente que todo este tipo de metales pesados, etcétera, etcétera, contribuyen a la depresión, parte de lo que comentas también. El biofilm bacteriano, pues, es tanto en boca como en intestino la mayor acumulación y que es el que se dispersa a través de diferentes vías para lograr conseguir diferentes problemas, como la ateromatosis, como la fiebre reumática, como etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas que también se debe de abordar porque sí, efectivamente hay bacterias que se podrían decir benéficas y no benéficas. Sin embargo, aquí lo que tenemos que saber de inicio es que las bacterias se vuelven patógenas al momento de que incrementa su población sobre niveles normales de prevalencia dentro del organismo. Entonces, esto es con respecto a lo que comentaba la persona que preguntó antes que yo sobre las bacterias que pudieran generar depresión. Y bueno, son bacterias y son parásitos. Bueno, entonces, aquí el tema que yo te preguntaba, ¿qué opinas del kéfir? A mí me ha funcionado bastante bien, me ha funcionado con los pacientes. El kéfir y otras formas de alimentos fermentados han tenido excelente efecto en la salud y forman parte de medicinas ancestrales como la ayurveda, ¿sí? La soya fermentada, el kéfir y algunos otros formas, por ejemplo, el cacao fermentado y algunas otras formas de fermentos que aumentan la cantidad de estas bacterias benéficas, tienen muy buenos resultados en la microbiota. Totalmente de acuerdo, Edgar. Ok, entonces podría ocupar un kéfir de uva fermentado, de ese que se hace como color tinto y... Ese no lo conozco, yo conozco... Creo que se llama vino. Ajá.
Pero no en Digo, exceso, ya- por favor. Ya que me des permiso, pues ya lo voy me a poder cambiaste hacer la tranquilo. jugada. Ahí estamos hablando de resveratrol y otras cosas, pero bueno, ya me Ok, moviste la onda, ¿eh? muy bien, pues muchas gracias. Órale. Vilma, Ah, muchas gracias. Soy estudiante de cosmetología y de terapia de masaje y desde hace tiempo he estado estudiando todo lo que es la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y de verdad pues agradezco mucho, doctor, por, por este conocimiento, ¿no? Que es como esta fusión de todas estas terapias que nos hacen falta aprender para entender lo que está sucediendo en el mundo y cómo podemos ayudarnos a mejorar nuestra salud física, mental, espiritual y a la vez pues la salud de la Tierra, del planeta. Yo tengo una pregunta más que todo personal sí. y es que desde hace 10 años, yo soy venezolana, ya vivo acá en Ciudad de México, tuve Helicobacter pylori. Y ahora, escuchándolo hablar de toda la dependencia que hay con nuestra microbiota intestinal y también con los parásitos que hay en el estómago y cómo afectan nuestra mente, pues me preocupo muchísimo más, ¿no? Esto para mí es un conocimiento nuevo, lo que usted está diciendo de la microbiota. Y, y pues me preocupa porque cada cierto tiempo se reactiva ese parásito. Hace poco tuve la oportunidad de tener esto creo que es hecho con algún laboratorio con el que está relacionado y me ha hecho muy bien, pero volví a tener otro episodio. Entonces, ¿qué solución o qué orientación me puede usted dar con esta situación intestinal a la que pues tengo que actuarle con más rapidez porque ya estoy viendo que puedo tener afectaciones mentales si sigo permitiendo que este parásito se reactive cada cierto tiempo? Bueno, el Helicobacter pylori está en el estómago, no está en el intestino, ¿no? Pero bueno, hay formas, hay diferentes formas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita rápidamente el agua ozonizada, te va a ayudar mucho para eliminar el Helicobacter pylori. Y hay algunos alimentos como fermentados, como el que decía Edgar, o por ahí tenemos un producto de cacao fermentado que después te vamos a recomendar para mejorar la microbiota. Es lo que se me ocurriría ahorita de momento, ¿no? Pero sí, desde luego, obviamente, tuviste Helicobacter y te dieron como 3 antibióticos, me imagino, ¿no? Ajá. Ay, sí, terrible, terrible. Fueron 20 días de 3 antibióticos, más omeprazol, más metronidazol. Eran como 5 pepas que me tenía que tomar 3 veces al día durante 15 o 20 días. Y fíjate que ahora, es que aparte todo, siempre le llamo que todo pendulea. Hay modas en la medicina y no son gratis, también son para fomentar la compra. O sea, de repente la gastritis siempre fue una enfermedad psicosomática y de repente aparece el Helicobacter pylori y todo es Helicobacter pylori. Y Ajá, métanle pues 5 medicamentos a los pacientes. Y sí, para mí sí. sigue siendo una enfermedad en donde el componente emocional y el estrés es importante, ¿no? Y al darle toda esta cantidad de antibióticos, pues les desgraciaron toda la flora intestinal a los pacientes, ¿no? Y luego regresa y todo eso, y se nos olvidó el componente emocional, como si ya no fuera importante cuando por siglos la gastritis se ha conceptualizado como un tema psicosomático, ¿no? Ujú. Obviamente también de hábitos alimenticios, ¿verdad? Ujú. Entonces, dejemos de, ¿cómo puedo explicar esto? Dejemos de darle tanto énfasis a veces a la moda actual es como
ya tengo Helicobacter pylori, no, por favor, ¿sí me explicó? Es decir, Ujú. cuando hay un equilibrio en el cuerpo, pues el cuerpo se va a encargar de eliminar el Helicobacter y lo que sea, ¿no? Ok. Pero bueno, de momento es lo que te podía decir, y ahí me buscas en la escuela para ver qué, pero todo es de moda, o sea, y tenemos que entender que todo solamente aporta una parte más al entendimiento general de lo que es la enfermedad y la salud, ¿no? Ajá. Y no irnos nada más con la moda del momento, sino tener esta visión más general, primero de lo que es el origen de la enfermedad y segundo, de los recursos terapéuticos que tenemos para tratarla, ¿no? Date una vuelta por ahí en el consultorio y te enseño a hacer agua ozonizada y vas a ver cómo te va a descansar el estómago. ¿Eh? Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Órale, pues. Muchísimas gracias, doctor. Queremos aprovechar también por la participación del doctor Edgar Gracia, quien es el ponente del congreso que se va a realizar en Puerto Vallarta. Y aprovechamos la invitación para invitar a los profesionales de salud que están o a todo el público en general y a los profesionales de salud para que se puedan inscribir, anotar, pedir información. Acá estamos. El doctor Edgar Gracia es uno de los invitados ponentes para este congreso. No sé, doctor, si nos quiere ampliar un poquito esta información o pasamos directamente al siguiente comentario. Aquí hay dos preguntas sobre nutracéuticos y terapia ortomolecular. Si bien no son lo mismo, sí son muy similares los conceptos. Miren, los nutracéuticos, para quien preguntó, normalmente conceptualizamos los fármacos que salen de las plantas medicinales. Y entonces cuando averiguamos que de los alimentos también había moléculas que tenían efectos terapéuticos, les llamamos nutracéuticos. Hablamos desde las vitaminas hasta sustancias que sacamos de los alimentos, como el resveratrol de la uva, como el licopeno del jitomate. A estos les llamamos nutracéuticos. La medicina ortomolecular utiliza muchos de estos para curar, pero su concepción es diferente. Fue originada por un premio Nobel que dice ortomolecular es la molécula correcta, es decir, que si tú sustituyes la molécula que te falta en el cuerpo, vas a tener una mejor salud, ¿no? Y normalmente también lo que utilizan son nutracéuticos en sus tratamientos. Ajá. Digamos, es una escuela de la medicina alternativa, la medicina, la terapia ortomolecular. Espero que se haya entendido lo de nutracéutico. No solamente de los alimentos vegetales, sino también de los alimentos animales, porque se han descubierto en los diferentes tejidos biopéptidos que tienen efectos farmacológicos en muchas enfermedades. O sea, los nutracéuticos son moléculas que provienen de los alimentos y que tienen propiedades terapéuticas. ¿Sí? Estoy hablando porque aquí hay algunas preguntas. Ajá. Creo que ya. No sé quién más quiere hablar. Sí, doctor, hay varias preguntas que todavía están pendientes. Recetar un antibiótico de plantas, como la planta de Neem, ¿también es dañina para la flora intestinal? Bueno, existen libros ya de antibióticos basados en herbolaria. Es muy interesante. Tengo un libro que no he tenido tiempo de leer de antibióticos con plantas. A ver, tienen que entender dos cosas ahí importantes. Las herbolarias tradicionales nunca utilizan una sola planta como método terapéutico. Cuando hablamos de herbolarias tradicionales, normalmente hablamos de fórmulas de plantas. Cuando hablamos de fármaco alopático, hablamos de una sola molécula multiplicada miles de veces. ¿Qué diferencia tiene esto? Que esa molécula, al estar tan concentrada, va a provocar más efectos secundarios.
Pero las fórmulas de herbolaria, si tomas en cuenta que cada planta puede tener desde 3 hasta 10 o más moléculas activas terapéuticamente y además das una fórmula de herbolaria con 5 plantas, los efectos adversos se diluyen mucho más. Pero tú escoges las plantas de acuerdo a sus efectos y sinergizas el efecto de cada una de estas plantas que utilizas en tu fórmula para el padecimiento que estás tratando. De tal manera que lo que yo pongo como ejemplo cuando damos herbolaria desde un punto de vista tradicional es que, a diferencia de un fármaco donde mandas a un gigante que va a ir destruyendo todo a su paso, aquí mandas 20 enanitos que van a atacar la enfermedad sin destruir todo a su paso, y uno le va a pegar por abajo, otro le va a pegar por la cabeza, otro le va a pegar, pero todos al final del día van a provocar también el efecto de mejorar y de atacar la enfermedad. No sé si me puedo explicar con esto. Entonces, una fórmula de herbolaria, al tener poquito de muchos principios activos, va a disminuir en forma importante los efectos secundarios que tiene un fármaco convencional. Por eso es importante regresar no solamente a las plantas medicinales, sino a las fórmulas tradicionales que se han usado en todo el mundo, hasta principios del siglo XX se seguían utilizando hasta que empezó la potencia de la industria farmacéutica a dominar. Pero de principios del siglo XX hacia atrás en el tiempo, era la herbolaria la que se utilizaba para curar enfermedades. Y en fórmulas. Cada cultura tiene diferentes formas de, ahora sí que de formulación, valga la redundancia. Por ejemplo, los médicos ayurvedas utilizan fórmulas de 2 o 3 plantas. Los chinos se van hasta 15 o 20 plantas. Aquí en la cultura mexicana, pues puedes utilizar 3, 4, 5 plantas. Los europeos también en su herbolaria utilizaban fórmulas así de diferentes plantas. Es importante regresar a las fórmulas de herbolaria, no nada más a una sola planta. Ajá. Que tampoco es malo, pero las fórmulas diluyen mucho el efecto secundario de las plantas medicinales. Espero haberme explicado con esto. Bien, doctor, otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿el bruxismo puede desaparecer si la persona ya no está sometida a estrés crónico? Por supuesto que el bruxismo es un efecto del estrés. Bien, doctor, una duda, dice, o sea que si la microbiota y los tipos de bacteria que hay en los intestinos puede afectar nuestro cerebro, ¿qué se puede hacer cuando un médico nos dice que al tener un parásito en el intestino o en el estómago, de eso que no se pueden eliminar, como el Helicobacter pylori, es de la señora que participó hace un momento? ¿Qué son los nutracéuticos, por favor? Preguntan. Ya lo expliqué ahorita. Esa fue También. Ajá. La terapia ortomolecular, la fitoterapia y la quelación coayudan y pueden afectar al COVID, herpes, etcétera. Claro que ayudan. Por supuesto que en todas ellas, bueno, la quelación está más enfocada en la reducción de metales pesados y de algunos minerales como el calcio, y ayudar al mejor funcionamiento de los vasos sanguíneos. En ese sentido, sí ayudaría. Y en cuanto a los nutracéuticos y las plantas medicinales, pues va a depender de cada uno de ellos, si tienen un efecto antiviral, un efecto antimicrobiano, o tienen efectos en otros sistemas. Habría que definir exactamente cuál nutracéutico o de cuál planta medicinal estamos hablando. Bien, doctor. Julio César dice, ¿cuál es la experiencia que deja la pandemia en los comportamientos socioafectivos de los estudiantes y profesores de formación universitaria? Una experiencia espantosa. Se la han pasado las autoridades sanitarias diciendo todos los efectos físicos de la pandemia, pero se han olvidado de entender que la pandemia afectó la salud mental en forma importante y que también tenemos que trabajar sobre ese tema, porque el encierro nos causó a todos
muchos problemas y nada más les digo, salgan a la calle y vean el nivel de agresión que tiene la gente o el nivel de gente que ya de plano, pues ya se volvió, ya tiene una enfermedad mental mayor, ¿no? O sea, ha aumentado enormemente la cantidad de gente así en la calle, ¿no? Claro que la pandemia causó severos problemas en la salud mental de las personas y tenemos que buscar formas para regresar, y lo más importante es regresar. Lo más importante, por favor, es perder el miedo y regresar a la vida normal, regresar a las actividades físicas, regresar a las actividades lúdicas, regresar a vivir la vida para regresar a tener un mayor estado de salud mental. Ujú. Bien, doctor, una última pregunta. Dice, ¿hay diferencia significativa en la nutrición de antes y después de la pandemia en estudiantes y educación básica? Pues claro, porque estuvimos, hay gente que hasta tenía miedo de salir al supermercado, ¿verdad? O a comprar, y se dedicaron a comprar comida sumamente procesada, ¿no? Lo mejor es siempre buscar la comida orgánica. Yo sé que es muy difícil y sobre todo los que vivimos en ciudad, pero en la medida de lo posible, lo primero que tienes que cambiar son los carbohidratos refinados por los carbohidratos no refinados. Es como una primera etapa, ¿no? Empezar a usar azúcar mascabado, azúcar de maguey, azúcar de piloncillo que tenemos, que es la primera etapa de la caña, ¿verdad? Empezar a buscar panes más, cereales más orgánicos. Todo eso va a traer muchos beneficios a la salud y tratar de consumir alimentos más naturales. Ahí hay muchos engaños, ¿no? Estas manzanas que son tan bonitas como las de la Blancanieves, ¿verdad? Son las peores de todas, porque no solamente les ponen, eh, no me acuerdo qué tipo de calcio, para que tomen esta forma de muela, y luego las cubren de cera y les quitan todas las propiedades benéficas de la cáscara. Entonces, la manzana más criollita, así, más feíta, chiquita, de colores así, que no brilla y todo eso, es la mejor manzana. No es la manzana tan bonita como la de la Blancanieves, por poner un ejemplo. Debemos de buscar ya regresar a los alimentos más orgánicos en la medida que podamos. Ujú. Bien, doctor, por acá no hay más preguntas. No sé si alguien del chat quiere participar. Por favor, pida la palabra. Juan Pedro. Bueno, pues felicitarte nuevamente, está bien. Estas pláticas son extraordinarias. La tienes muy bien, establecida y te felicito. Y yo creo que es importante motivar en todos el regreso a lo que es lo natural. Hablaste una parte muy importante de los antibióticos, que es muy importante. Ahí les recomiendo el libro de antibioticoterapia de Leoncio Filloy y Kumate, extraordinario libro que se adelantó hace más de 30 años y nadie lo ha seguido, ¿no? Es la falta de, también el buscar el equilibrio homeostático, ¿no? Entre los ambientes. Las bacterias son nuestro servicio de intendencia, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿no? Los virus son las transferencias, ¿no? Y normalmente deberían de estar en equilibrio homeostático interno y también con el medio ambiente externo. Sin embargo, ahora hablamos de bacterias benéficas, bacterias no. Las bacterias todas son benéficas. Todo lo que es virus también. El problema es nuestro sistema inmunológico. Insisto en el tema, mi querido, yo creo que todos los que estamos aquí debemos de saber muy bien el sistema inmunológico. Debemos de dominar bien el tema del sistema inmunológico porque de ahí parte todo esto que estamos hablando, que me parece extraordinario. Y bueno, el equilibrio ayurvédico, ¿no? Que estabas tú comentando, ¿no? Que es sumamente importante. Aquí les comento algo que manejo con los gerentes, los directores de hospitales. Hay un tema que hablo de actitud y el gerente dice, todas las circunstancias que se presentan en el interior de un ser humano, en los ámbitos de su psique, su fisiología,
su cuerpo, su metabolismo bioquímico hormonal, su equilibrio celular y su espíritu, energía, naturaleza, sentimientos, motivación, bajo el equilibrio de las emociones y valores existenciales, determinan su esencia individual y su conocimiento interior de los principios. Todo ello integra el concepto universal del amor y la moral bioética del bien y del mal. Siempre que tengamos este equilibrio, vamos a tener salud, vamos a tener sanidad. Hay gentes que nunca han ido a un hospital y nunca han ido a un servicio médico y siempre han estado sanos. Lo que tú decías, cómo eres como ser humano, cómo te conoces a ti mismo y cómo está ese equilibrio interno de tus emociones. Extraordinaria plática, me encantó. Y yo creo que esto hay que insistirlo, porque el problema de la pandemia es que mucha gente no aprendió. Mucha gente se polarizó y se fue al autoritarismo y a la necedad de mantener su estilo de vida anterior. Y no cambiaron. Los que sí podemos decir que hemos cambiado y que vamos a una nueva normalidad, somos la mayoría de los que estamos aquí. Los que sufrimos, los que tuvimos una interacción, los que cambiamos muchos de nuestras formas de ser. Y en eso deriva la nueva normalidad. Y yo creo que la nueva normalidad, en conclusión, es la medicina integrativa alternativa, en donde se involucra también la alopatía y todas las demás variedades de medicinas que tenemos que llevar a cabo y tenemos que entenderlas a través del sistema inmunológico. Un abrazo. Felicidades, Paco. Gracias, Juan Pedro. Bien, doctor, por acá no hay más preguntas. Bueno. ¿La herbolaria puede ayudar a recobrar la salud mental? Claro que sí. Hay plantas muy enfocadas en el tema de la mente. Sin embargo, la salud mental tiene muchos otros aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con el estilo de vida, con los problemas existenciales, con el conocimiento con el autoconocimiento, como dice Juan Pedro, con los límites, con la asertividad. Es decir, cuando yo tengo enfrente a un paciente con depresión, le puedo ayudar con muchas terapias, pero mientras esa persona no arregle su problema existencial que le está causando esa depresión, la depresión va a regresar, ¿sí? Es un tema muy interesante para un seminario, pero normalmente en psicodinamia se ha conceptualizado la depresión como un estado de inescapabilidad, es decir, como algo que no te gusta en tu vida y que tú crees que no puedes escapar. Y es un estado en donde hay un enojo también, pero el enojo es hacia uno mismo porque no es capaz de romper ese esquema existencial que le está afectando. Y sí le voy a poder ayudar mucho con muchas terapias, pero mientras la persona no cambie este aspecto existencial, no va a mejorar del todo. O va a regresar con sintomatología, ¿verdad? Esa es mi contestación a la última pregunta que hicieron. Bueno, pues si no hay nada más, Raquel. No, doctor, no hay más preguntas. Perfecto. 9:43 México y ustedes ya casi las 12 de la noche. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Es un honor siempre poderles compartir lo que hemos estudiado durante ya más de 20 años y agradecerles como siempre que estén con nosotros y espero que sigamos. Yo creo que la próxima ya empezamos a hablar sobre paradigmas de la salud, de la medicina y de la psicología, ¿sale? Ya son temas un poco más filosóficos, pero que son importantes para ir dándole forma a todo esto que estamos conjuntando. Gracias de todo corazón a todo mundo y que tengan muy buenas noches.